Mi tía dijo que los niños adoptados no eran una familia de verdad y me prohibió asistir a la reunión. Solo parientes de sangre en el encuentro de la familia. Sonrió. Yo sonreí y abrí los resultados de la prueba de ADN. Qué curioso que menciones la sangre, tía Karen. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero he aprendido que el ADN puede ser más espeso que ambos, especialmente cuando se trata de secretos familiares. Me llamo Mel Anderson y, hasta hace 3 meses, pensé que ser adoptada era la mayor sorpresa de mi vida. Me equivoqué. Fui adoptada al nacer por James y Maria Anderson, los padres más amorosos que cualquiera podría pedir. Nunca ocultaron el hecho de que era adoptada. Era simplemente parte de nuestra historia familiar, como los chistes malos de papá o la tarta de manzana premiada de mamá. Ser adoptada nunca me hizo sentir menos una Anderson, al menos hasta que tía Karen decidió convertirlo en un problema. Todo comenzó cuando se enviaron las invitaciones para la gran reunión de la familia Anderson. El abuelo Anderson estaba cumpliendo 90 años y toda la familia extendida se reuniría en su enorme granja en Vermont para una celebración de una semana. Primos viajaban desde todo el país, tíos y tías pedían permiso en el trabajo, y todos hablaban de hacer de este el evento familiar más grande en la historia de los Anderson. Todos menos Karen. Como la hija mayor del abuelo y autoproclamada, guardiana del legado de los Anderson, se encargó de planear la reunión, y aparentemente tenía ideas muy específicas sobre quién contaba como parte de la familia. Descubrí sus opiniones durante una cena familiar en casa de mis padres. Karen le estaba mostrando a mamá el borrador de la lista de invitados, hablando sin parar sobre alojamiento y planes de comida. Por supuesto, necesitamos cifras exactas, dijo, sin mirarme directamente. Esta es una reunión para verdaderos Anderson, solo parientes de sangre. La mesa quedó en silencio. El tenedor de papá chocó contra su plato. ¿Qué quieres decir? Exactamente con eso, Karen. La voz de mamá tenía ese tono peligroso que rara vez escuchaba. Bueno, tía Karen alisó su blusa de diseñador. Lo entiendes, ¿verdad? Se trata de nuestra herencia familiar, de celebrar el linaje de los Anderson. Michelle es encantadora, por supuesto, pero no es realmente una Anderson. No realmente una Anderson. Las palabras me golpearon como un golpe físico. 28 años de fiestas familiares, recuerdos compartidos, amor y pertenencia. Todo descartado porque no compartía su ADN. Eso es ridículo, empezó a decir papá, pero tía Karen lo interrumpió. James, sé razonable. Esto no se trata de sentimientos. Se trata de preservar la historia de nuestra familia. La reunión incluirá una presentación sobre la genealogía de los Anderson, exhibición de reliquias familiares, discusiones sobre rasgos heredados. Michelle se sentiría fuera de lugar. La única persona que está haciendo que Michelle se sienta fuera de lugar eres tú, replicó mamá. Pero tía Karen no había terminado. Además, ya lo he discutido con el comité de la reunión. Todos estamos de acuerdo. Solo parientes de sangre. Es más sencillo así. El comité de la reunión estaba compuesto por la hija de Karen, Jessica, y 2 primos que nunca se habían atrevido a contradecirla. Crecí con Jessica. Compartimos ropa y secretos en la adolescencia. Y ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos desde el otro lado de la mesa. Esto es una locura, declaró papá. Si Michelle no es bienvenida, ninguno de nosotros irá. No seas dramático, James, reprendió Karen. Eres el hijo mayor. Tienes que estar allí. Y María ha estado ayudando al abuelo a organizar sus fotos antiguas para la exposición de la historia familiar. No puedes abandonar tus responsabilidades, solo porque los sentimientos de Michelle están heridos. Finalmente, encontré mi voz. Entonces no se preocupen por mí, papá. No quiero contaminar la preciosa línea de sangre de los Anderson con mi presencia adoptiva. Michelle. Mamá intentó tomar mi mano, pero yo ya me estaba levantando. Lo digo en serio. Vayan a la reunión. El abuelo merece tener a toda su familia allí para su cumpleaños. Su verdadera familia, según tía Karen. Salí de la casa a pesar de las protestas de mis padres. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, no podía dejar de pensar en todos los pequeños momentos a lo largo de los años en los que Karen había enfatizado sutilmente mi condición de forastera. La Navidad en la que les dio joyas heredadas a todos los nietos menos a mí. La forma en que me presentaba como la hija adoptiva de James y María, en lugar de simplemente mi sobrina. Pero algo más me molestaba. Algo en la forma en que había sido tan insistente con solo parientes de sangre. Parecía excesivo, incluso para Karen, como si estuviera asustada de algo. Esa noche no pude dormir. Seguí pensando en las fotos familiares que mamá estaba organizando para el cumpleaños del abuelo. Una en particular se quedó en mi mente. Una Polaroid descolorida de un picnic familiar el año anterior a mi adopción. Había algo en la expresión,
de Karen en esa foto, en la forma en que se mantenía alejada del grupo. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y conduje hasta la casa de mis padres. Mamá estaba en el trabajo, pero tenía una llave. Las cajas de fotos antiguas aún estaban esparcidas por la mesa del comedor. Encontré la foto del picnic con facilidad. Verano de 1994, 3 meses antes de que mis padres biológicos eligieran a los Anderson para adoptarme. Toda la familia estaba allí, descansando sobre mantas a cuadros, equilibrando platos de papel sobre sus rodillas. Todos parecían relajados. En la vieja foto Polaroid, todos parecían relajados y felices, excepto Karen. Estaba en el borde del encuadre con una mano presionada contra su vientre y el rostro desviado de la cámara. Llevaba un vestido veraniego suelto, algo inusual para alguien que siempre prefería ropa ajustada. Y según la fecha impresa, esa foto fue tomada solo 6 meses antes de que se casara con el tío Steve, en lo que mi madre siempre llamó una boda apresurada. Una idea descabellada comenzó a formarse en mi mente. Nací en enero de 1995. Karen se casó con Steve en diciembre de 1994. La línea de tiempo. Pero no, eso no podía ser. ¿O sí? Tomé una foto de la Polaroid con mi teléfono y abrí mi computadora portátil. Pasé horas investigando. Los registros hospitalarios de esa época estaban mayormente digitalizados. Tuve que ser creativa con la búsqueda, pero finalmente encontré lo que buscaba. Un registro de nacimiento del Hospital St. Mary, con fecha del 15 de enero de 1995. Mi acta de nacimiento. El nombre de mi madre biológica aparecía como Jane Doe, algo común en adopciones cerradas. Pero había algo más. Una nota de una enfermera, probablemente mal archivada durante la digitalización. La paciente solicitó total confidencialidad, conexión familiar con un miembro del consejo del hospital, K.A. anotada, K.A. Karen Anderson. Mis manos temblaban mientras accedía al sitio web de una de las principales empresas de pruebas de ADN. Siempre había evitado estos servicios, respetando el deseo de mis padres biológicos de permanecer en el anonimato. Pero ahora todo era diferente. El kit de prueba llegó 2 días después. Mientras pasaba el hisopo por el interior de mi mejilla, pensé en la insistencia de Karen en que solo los parientes de sangre asistieran a la reunión. En todos los años de comentarios sutiles y distanciamiento calculado. En cómo nunca preguntó si quería buscar a mis padres biológicos, cuando casi todos en la familia lo habían mencionado al menos una vez. 6 semanas después, mi teléfono vibró. Tus resultados de ADN están listos. Y en ese momento, todo lo que creía saber sobre mi familia empezó a desmoronarse. Los resultados se cargaban lentamente, cada nueva sección revelando una pieza más de un rompecabezas imposible. Primero apareció el desglose étnico, predominantemente del norte, de Europa, igual que los Anderson. Luego, los marcadores de salud, que mostraban una predisposición a la presión arterial alta, algo común en la familia Anderson. Pero fue la sección de coincidencias familiares la que me dejó sin aliento. Jessica Anderson. Relación estimada. Hermana de padre o madre. Justo debajo, James Anderson. Relación estimada. Padre. Mi tío no era mi tío. Era mi padre biológico, lo que significaba que Karen era mi madre. El mundo empezó a girar a mi alrededor. Tomé el teléfono con las manos temblorosas y llamé a mi madre. No a mi madre biológica. Mi madre. La única madre que había importado. Michelle, respondió al primer timbre. ¿Qué pasa? Necesito que tú y papá vengan ahora y traigan el álbum de fotos de 1994. 20 minutos después, llegaron y me encontraron aún sentada frente a la computadora. Sin decir una palabra, giré la pantalla hacia ellos. Mi madre llevó una mano a la boca, su rostro perdiendo color. «Dios mío», susurró, dejándose caer en el sofá. El rostro de mi padre también palideció. «¿Desde cuándo lo saben?», pregunté. «No lo sabíamos», respondió mi padre rápidamente. «No con certeza. Siempre tuvimos sospechas, pero Karen nunca lo confirmó». Mi madre me tomó la mano. Cuando fuimos elegidos para la adopción, nos dijeron que era un proceso cerrado, a través del hospital, pero la trabajadora social insinuó que había un vínculo familiar. Pensamos que podría ser un pariente lejano, pero cuando fuimos al hospital, vi a Karen en la sala de maternidad. Dijo que visitaba a una amiga, pero nos rogó que no dijéramos nada a nadie. Mi padre continuó. Nos dijo que si se sabía, su vida se arruinaría, que perdería a Steve. Acordamos guardar silencio porque te queríamos desesperadamente, y teníamos miedo de que, si no aceptábamos, ella cambiara de opinión. Tragué saliva con dificultad. Las piezas finalmente encajaban. La distancia de Karen, su insistencia,
en mantenerme fuera de los eventos familiares reales, su obsesión con la línea de sangre y la herencia. Mi madre lloraba ahora. Debimos habértelo dicho, pero con los años nos pareció más compasivo no hacerlo. Eras nuestra, completamente nuestra. El cómo dejó de importar. Los miré, mis padres, las personas que me eligieron, me amaron, me protegieron incluso de la verdad. ¿El abuelo lo sabe?, pregunté. Mi padre negó con la cabeza. No lo creo. Karen dijo a todos que pasó un tiempo con una prima en Maine durante esa época. Miré la invitación a la reunión familiar que seguía sobre mi mesa. El gran reencuentro de los Anderson comenzaba en 3 días. La celebración cuidadosamente organizada por Karen sobre la historia de la familia estaba a punto de volverse algo completamente diferente. «Voy a ir, Michelle», comenzó a decir mi madre. «No, estoy cansada de esconder quién soy, de que me hagan sentir menos. Karen quiere celebrar la sangre de los Anderson. Bien, vamos a celebrarla». Cuando llegamos a la granja del abuelo, la reunión ya estaba en su punto más alto. Los autos llenaban la entrada, los niños corrían por el enorme césped y el aire estaba impregnado con el aroma de la barbacoa. Una gran pancarta decía, «Bienvenida, familia Anderson», con la caligrafía perfecta de Karen. Nos vio de inmediato, y su rostro se ensombreció. Se adelantó rápidamente, deteniéndose justo frente a nosotros. «Pensé que habíamos dejado esto claro», dijo con frialdad, cruzando los brazos. «Este evento es solo para parientes de sangre». Karen cruzó los brazos frente al pecho, con esa expresión altiva que siempre usaba cuando quería imponer su autoridad en la familia. Pero esta vez no me sentí intimidada. Podía haberme excluido durante años, pero ahora sabía la verdad. «Tengo tanto derecho de estar aquí como cualquiera de ustedes», dije con voz firme. Ella soltó una risa seca, sin humor, llena de desprecio. ¿Así? ¿Y desde cuándo los bastardos cuentan como parte legítima de la familia? El calor me subió a la cabeza tan rápido que sentí como mis puños se cerraban por instinto. Mi padre, mi verdadero padre, se puso rígido a mi lado, y mi madre me sujetó del brazo, como si supiera que estaba a punto de perder el control. «¿Bastarda?», repetí con la voz temblorosa de rabia. «¿Tienes el descaro de decirme eso después de esconderle a todos que soy tu hija?» El silencio se hizo, pesado a nuestro alrededor. La gente que antes conversaba y reía en la granja comenzó a darse cuenta de que algo pasaba. Vi a Jessica, mi media hermana, parada a unos metros detrás de Karen, con los ojos abiertos como platos, sin entender. «¿De qué estás hablando?». Karen intentó mantener la compostura, pero vi un temblor en sus manos. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí los resultados de la prueba de ADN. Giré la pantalla hacia ella. Esto es lo que estoy diciendo. Mis genes no mienten, Karen. Puedes haber engañado a todos durante casi 30 años, pero la ciencia no falla». Karen miró la pantalla y por un instante vi el pánico en sus ojos. Pero era buena disimulando. Soltó una risa nerviosa. «Esto es ridículo. Seguro manipulaste esto de alguna manera». No manipularía una prueba de ADN. ¿Pero sabes quién sí ha manipulado la verdad durante casi 3 décadas? Tú, Jessica, dio un paso adelante. Su expresión pasó de la confusión al horror. «Mamá, ¿qué está diciendo? No puede ser verdad, ¿cierto?» Karen miró a su hija, y por primera vez vi algo parecido al miedo en su rostro. Aproveché la oportunidad. «Te lo diré yo, Jessica. Tu madre quedó embarazada cuando tenía 20 años y decidió ocultarlo. No quería que su embarazo arruinara su boda con Steve, así que me dio en adopción. Pero no podía dejarme con cualquiera, así que me colocó dentro de la misma familia. Adivina quién es mi verdadero padre». Jessica parpadeó rápidamente, mirando a su madre, y luego a mi padre. «No, nuestro padre, James Anderson». «¿Papá?», susurró, su voz apenas un hilo. Mi padre no dijo nada, pero su rostro se oscureció. Sus labios se cerraron en una línea tensa. Siempre había sido un hombre tranquilo, pero ahora se veía al borde del colapso. Esto no puede ser», murmuró Jessica, dando un paso atrás. Karen, en un acto desesperado, estiró la mano hacia su hija. «Cariño, no escuches a esta chica. Solo quiere causar problemas». «¿Problemas?», solté una carcajada amarga. «Tú destruiste mi vida. Me trataste como una extraña durante años. Me excluiste. Me hiciste sentir como si nunca fuera suficiente. Y ahora que la verdad ha salido, ¿quieres hacerme ver como la villana?». Karen perdió el control. «Hice lo que tenía que hacer. Salvé mi matrimonio. Y destruiste mi identidad en el proceso», respondí con furia. «Nunca me trataste como parte de la familia porque, en el fondo,
Ver mi cara te recordaba lo que hiciste, ¿verdad? Lo que abandonaste. Preferiste alejarme antes que enfrentar tu culpa. Los invitados comenzaron a moverse incómodos. Mis tíos, primos, incluso mi abuelo Anderson estaban allí, mirando, sin saber qué hacer o decir. Jessica aún estaba en shock, los ojos llenos de lágrimas. ¿Lo sabías, mamá? ¿Lo sabías y nunca me lo dijiste? Por supuesto que no, cariño. Karen insistió, su voz temblando. Ella está mintiendo. Saqué mi teléfono otra vez y abrí el resultado de ADN. Si miento, entonces demuéstralo. Aquí tienes la evidencia. Aquí tienes los lazos de sangre que tanto defiendes, Karen. Ella se quedó inmóvil. No podía refutar la ciencia. Jessica dio un paso atrás, como si estuviera viendo a su madre por primera vez. Dios, es verdad. Karen trató de alcanzarla. Jessica, por favor, no me toques. Jessica se apartó bruscamente. Me mentiste toda mi vida. Siempre me dijiste que la familia era lo más importante, que la sangre era lo que nos unía. Y resulta que ocultaste a tu propia hija. Karen comenzó a respirar entrecortadamente. Su rostro perdió color, y sus ojos fueron de Jessica a mí, luego a los rostros de los demás. El control se le escapaba de las manos. Lo hice por ustedes, por nosotras. No, mamá, lo hiciste. Por ti. Me giré hacia mi padre, que seguía en silencio, observando el caos a su alrededor. Tú lo sabías, le dije, sintiendo que la voz me fallaba. Tenía sospechas, pero nunca me lo dijiste. Mi padre tragó saliva. Juro que pensé que era lo mejor. ¿Lo mejor? Lo mejor habría sido decirme la verdad. Lo mejor habría sido tratarme como tu hija, no como un secreto. La multitud murmuraba. Tíos y primos se miraban entre sí, incómodos. La familia Anderson, que siempre se había enorgullecido de estar unida, ahora se rompía en pedazos frente a todos. Finalmente, mi abuelo Anderson dio un paso adelante, apoyándose en su bastón. Karen, ¿es verdad? No respondió. Su silencio fue la única confirmación que todos necesitaban. Respiré hondo, sintiéndome más libre que nunca. ¿Sabes qué? Gracias, Karen, porque fue tu arrogancia, tu necesidad de excluirme, lo que me hizo descubrir la verdad. Quisiste borrarme de la historia de esta familia, pero ahora todos saben quién soy. Karen no tenía palabras. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta. Y yo, por primera vez en la mía, sentí que finalmente pertenecía a algún lugar. El silencio después de la revelación era asfixiante. Karen seguía inmóvil, su rostro tan pálido que parecía a punto de desmayarse. Jessica no dejaba de mirarla como si estuviera viendo a una extraña, mientras que mi padre se mantenía tenso, sabiendo que no había palabras que pudieran arreglar lo que acababa de suceder. Y yo ardía por dentro. Después de años de ser tratada como una extraña, como si nunca fuera una verdadera Anderson, ahora todo tenía sentido. Karen me despreciaba porque yo era la prueba viviente de su mayor secreto. Y aún así, tuvo la desfachatez de intentar prohibirme esta reunión. ¿Quería tanto celebrar la sangre Anderson? Muy bien, que lo celebrara de verdad. Respiré hondo y di un paso adelante, asegurándome de que mi voz fuera lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. De verdad quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Después de todo, esta es una ocasión muy especial. La familia Anderson reunida para celebrar sus raíces, para honrar nuestra herencia. Karen se estremeció, dándose cuenta de lo que iba a hacer. Mel, ya basta, susurró, pero no. Iba a detenerme. ¿Basta? Sonreí sin rastro de humor. Basta. Fue lo que me dijiste cuando decidiste que yo no era parte de esta familia. Basta fue lo que me hiciste sentir toda mi vida. Pues ahora soy yo quien dice, basta de mentiras. Me giré hacia los demás, que aún parecían procesar la noticia. Ustedes pasaron todos estos años mirándome con lástima, como si fuera un error, un acto de caridad de mis padres. Pero ¿adivinen qué? Soy más Anderson que muchos de ustedes. Eso no significa nada, intervino Karen, con la voz más aguda de lo habitual. Un examen de ADN no define una familia. Qué irónico que digas eso, respondí cruzándome de brazos. Te pasaste años repitiendo que la sangre es lo que importa, y ahora de repente ya no cuenta. Qué conveniente. Esto no cambia nada, insistió tratando de recomponerse. Oh, yo creo que cambia muchas cosas. Miré a mi alrededor. Porque si ustedes realmente creen en todo lo que Karen les ha dicho sobre la familia, sobre el linaje, entonces deben estar preguntándose qué más les ha estado ocultando. Los ojos de mis tíos y primos se afilaron. Algunos miraban a Karen con desconfianza, otros cuchicheaban entre sí. El abuelo Anderson fue el primero en romper el silencio. Karen,
Su voz sonaba grave, cansada. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Karen pestañeó rápidamente, como si buscara una excusa. Yo hice lo que creí mejor para todos. Para mí, para Steve, para la familia. Era joven. No sabía qué hacer. Jessica soltó una risa amarga. ¿No sabías qué hacer? Así que decidiste mentirnos a todos. Karen se volvió hacia su hija, el pánico evidente en su rostro. Cariño, lo hice por ti también. Quería que tuvieras una vida sin escándalos. Quería proteger nuestra familia. Me mentiste toda. ¡La vida!, gritó Jessica. ¿Y ahora esperas que lo acepte como si nada? Jessica, por favor, no me llames cariño. Jessica dio un paso atrás. Me pasé la vida escuchando que la familia es lealtad, confianza. ¿Y ahora? ¿Descubro que tengo una hermana a la que abandonaste? Karen trató de sujetarla, pero Jessica se apartó con un gesto de asco. Mi padre, hasta ahora en silencio, de repente alzó la cabeza. ¿Lo supiste desde el principio? Karen parpadeó. ¿Qué? ¿Sabías que yo era el padre? El rostro de Karen cambió. Por un instante, vi algo en su expresión. Miedo. Dios, susurré. Siempre lo supiste, pero nunca se lo dijiste. El shock cruzó el rostro de mi padre. Karen, me quitaste a mi hija. No fue así, gritó, desesperada. No podías saberlo. Si lo hubieras sabido, habrías querido hacer lo correcto, asumirlo. Y yo no podía dejar que eso pasara. El rostro de mi padre palideció. ¿No podías dejar que eso pasara? Toda mi vida pensé que solo era el hermano mayor que ayudó a criar a su sobrina adoptiva. Y ahora descubro que pasé casi 30 años sin saber que mi propia hija estaba frente a mí todo este tiempo. Karen trataba de hablar, de justificarse, pero no había palabras que pudieran salvarla ahora. Yo reí. Fue una risa seca, sin alegría. Así que eso era. No me rechazaste porque era adoptada. Me rechazaste porque sabías que tenía derecho a estar aquí. Sabías que si alguna vez descubríamos la verdad, lo perderías todo. Karen no respondió. ¿Y sabes qué? Ahora lo has perdido. Miró a su alrededor, buscando a alguien que la defendiera, pero nadie dijo nada. Steve, su esposo, estaba en el porche, con el rostro lívido. Parecía estar enterándose de la verdad en ese mismo momento. Steve, su voz sonó rota. Él retrocedió un paso. Necesito un tiempo. Karen se tambaleó como si le hubieran dado un golpe. El abuelo Anderson se aclaró la garganta. Creo que esta conversación ha ido lo suficientemente lejos, pero quiero dejar algo en claro. Todos lo miraron. La familia. Anderson no excluye a nadie, y menos aún a mi nieta. Mi pecho se apretó. Siempre has sido parte de esta familia, Mel, continuó el abuelo. Y es un error que haya tomado tanto tiempo para que se reconozca. Karen dio un paso adelante. Papá, por favor. Me avergüenzas, Karen. Las palabras la golpearon como una bofetada. Su rostro se contrajo en una mueca de humillación. Yo solo quería proteger a la familia. No, quisiste protegerte a ti misma. El silencio fue total. Karen miró a su alrededor una última vez. Vio que no había nadie que la apoyara, y bajó la cabeza. La vi dar la vuelta y alejarse lentamente, con los hombros hundidos. Por primera vez en su vida, era ella la excluida. Y yo, por primera vez en la mía, tuve mi venganza. Karen se había ido. Nadie la siguió. Nadie intentó defenderla. La mujer que pasó décadas imponiendo sus reglas, dictando quién era digno de llamarse Anderson y quién no, ahora estaba completamente sola. Y por primera vez en su vida, no tenía el control de la situación. Sentí algo dentro de mí soltarse, como si un peso que había cargado durante años finalmente se disipara. Pero no era un sentimiento de triunfo. No era solo la satisfacción de ver a Karen recibir lo que merecía. Era algo más profundo. Era el fin de una vida en la que tuve que justificar mi existencia, demostrar que tenía derecho a estar aquí. Mi padre, mi verdadero padre, James Anderson, seguía allí de pie, con el rostro devastado. Parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Su expresión era la de un hombre que acababa de darse cuenta de que había perdido una vida entera, con su propia hija. Mel, su voz se quebró y se pasó una mano por la cara, exhausto. No puedo pedirte que me perdones. Tragué saliva. Parte de mí quería gritarle. Quería decirle que debía haberme protegido, que debía haber sabido la verdad. Pero verlo ahí, con la culpa escrita en cada línea de su rostro, me hizo darme cuenta de algo. El odio no iba a cambiar el pasado. Deberías haber preguntado. Mi voz fue firme, pero sin la rabia de antes. Deberías haberlo descubierto. Deberías haber sabido. Él bajó la cabeza y asintió lentamente.
Lo sé, y por primera vez lo vi de verdad. No como el hombre que siempre me llamó sobrina, sino como un padre que acababa de descubrir que perdió casi 30 años de la vida de su hija. No sabía si estaba lista para perdonarlo, pero sabía que quería conocerlo. Di un pequeño paso hacia él y respiré hondo. No puedo prometer que superaré esto pronto, pero estoy dispuesta a intentarlo. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas, y asintió con la cabeza, con la voz entrecortada. Eso significa más de lo que imaginas. Antes de que pudiera decir algo más, sentí que alguien se acercaba. Jessica, mi hermana. Se veía diferente. La arrogancia con la que siempre había llevado su apellido, el aire de superioridad que había heredado de Karen, todo eso había desaparecido. En su lugar, vi duda, culpa y tristeza. Se tomó unos segundos antes de hablar, y cuando lo hizo, su voz era temblorosa. No sé cómo arreglar esto. Bajó la mirada. Pero quiero intentarlo. Si me dejas. La observé en silencio. Durante años, Jessica había sido la hija perfecta, la que encajaba en la imagen de familia real, que Karen había creado. Pero ahora, todo eso se había derrumbado. Y al final, lo único que nos quedaba era la verdad. Yo también quiero intentarlo. Y por primera vez en mi vida, abracé a mi hermana. El resto de la noche pasó en una nube de emociones. Después de la partida de Karen, el ambiente en la reunión cambió. Mis tíos y primos se acercaron a hablar conmigo, algunos para disculparse, otros simplemente para conocerme de verdad. El abuelo Anderson insistió en que mi nombre fuera agregado oficialmente a los registros familiares. Nunca más permitiremos que alguien sea excluido, dijo con firmeza. Mi madre, mi verdadera madre, María, nunca se separó de mí. Se quedó en silencio mientras todo sucedía, pero cuando finalmente nos quedamos solas, me tomó de las manos y me miró a los ojos. Sé que este día ha sido un torbellino para ti, pero quiero que recuerdes algo. Nada de esto cambia lo que siento por ti. Siempre has sido mi hija. Una lágrima escapó de mis ojos antes de que pudiera detenerla. Lo sé, mamá, y siempre seré tu hija. Me envolvió en un abrazo fuerte, como si temiera que, después de todo esto, pudiera alejarme de ella. Pero yo nunca haría eso. Ella era mi madre. Siempre lo fue. ¿Y Karen? Desapareció. Después de aquella noche, cortó el contacto con toda la familia. Nadie sabía exactamente dónde estaba, y a la mayoría tampoco le importaba saberlo. Ella misma se había desterrado. Su matrimonio con Steve no sobrevivió. No pudo perdonar el hecho de que su esposa le hubiera mentido durante toda su vida. La imagen que tenía de ella, de una mujer fuerte e íntegra, se había roto en 1000 pedazos. Jessica intentó contactarla después de unas semanas. No obtuvo respuesta. Y, para ser sincera, tal vez era mejor así. Karen pasó toda su vida tratando de borrar mi existencia. Ahora, el destino la convirtió en la verdadera desaparecida. ¿Y yo? Durante mucho tiempo me pregunté quién era. ¿Era la hija adoptada? ¿La sobrina? ¿La extraña? Pero ahora lo sabía. Soy Mel Anderson, hija de James y María Anderson, hermana de Jessica, nieta del abuelo Anderson, parte de esta familia. Nunca debí haber tenido que luchar por un lugar que siempre fue mío. Nunca debí haber sentido que debía justificar mi existencia. Pero finalmente, nadie podía negarlo más. El pasado no podía cambiarse. Las heridas, las mentiras, los años perdidos, nada de eso podía borrarse. Pero el futuro estaba en mis manos ahora. Y por primera vez en mi vida, sabía exactamente dónde pertenecía.